Bienvenidos sean todas y todos a nuestra edición número 214 de Hablando de Poder. Bueno, hoy tenemos un invitado especialísimo, ¿verdad? Un combatiente, un patriota, un excelente oficial de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy, comandante general de la milicia bolivariana, el mayor general Orlando Ramón Romero Bolívar. Bueno, que nos va a hablar de todo el pueblo, lo que es el pueblo en armas, lo que es, pues, cómo es la transición que se está dando, todo este proceso de pasar de la lucha no armada a la lucha armada. Y bueno, y es que están haciendo historia, los oficiales y el pueblo venezolano. Todos estamos haciendo historia porque estamos adaptando y creando doctrina de la defensa integral, ¿verdad? En lo que es la lucha, lo que es el pueblo en armas, ¿no? Pero vamos a escuchar, porque ya le vamos a dar un dato de algunas particularidades de mi mayor general Orlando Ramón Romero Bolívar. Yo sé que vamos a escuchar a Chávez, acá antes de darle la palabra a nuestro comandante general, sobre Chávez hablando de lo que es el pueblo venezolano. Escuchemos a Chávez. El pueblo venezolano, con su sabiduría milenaria de luchas y de batallas. El pueblo venezolano, con el heroísmo que lleva hasta en las vísceras. El pueblo venezolano, que recorrió medio continente con Bolívar, sembrando de asombros al mundo, llevando esa bandera tricolor hasta las cumbres de Ayacucho, derrotando al imperio español del Caribe hasta el Potosí. Ese pueblo nunca murió, ese pueblo está por dentro de nosotros, es un pueblo guerrero, libertador y sabio. Bueno, pueblo guerrero, libertador y sabio. Fíjense que el Romero Bolívar, él desde que era oficial en su grado de teniente capitán, él era el que interpretaba todos los 24 de junio en la batalla de Carabobo, ¿verdad? Cuando se celebraba el aniversario de la batalla de Carabobo, a Bolívar. Y ustedes saben que Bolívar en ese va cabalgando del caballo y le entrega al presidente de la Asamblea Nacional el parte de Carabobo. Bueno, yo en el 2003 era presidente de la Asamblea Nacional, en el año 2003, después del golpe de Estado, y por ahí hay una foto donde Romero Bolívar me está entregando de capitán, bajando de su caballo, el libertador, espada en mano. Parecía que se le metía el espíritu a Bolívar ahí, y leía su parte. Y bueno, me entregó esa parte en el 2003, han pasado ya 22 años. Entonces, bueno, vamos a darle la palabra a nuestro comandante general. Bueno, qué orgullo, me imagino yo que tú sientes toda tu formación y ver ese pueblo ahorita con esa disposición, esa voluntad de lucha como verdadero heredero de nuestro ejército libertador. Adelante. Muy buenos días, mi coronel, muy buenos días, amado pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias por la oportunidad que tengo de dirigirme a ustedes. Y realmente es un orgullo para uno como individuo, como ciudadano, como venezolano, ver las transiciones que hemos venido viviendo en los últimos tiempos, en estas épocas de revolución bolivariana. Es una cosa muy importante habernos formado en la Cuarta República, haber visto actos, hechos que movieron y cambiaron en forma absoluta al pueblo venezolano. Primero el Caracazo en 1989, que ya éramos cadetes, bisoños de primer año, y veíamos y al mismo tiempo no entendíamos cómo era posible que saliera la Fuerza Armada a masacrar al pueblo, porque lo vimos, lo vivimos y no lo pueden ocultar. Posteriormente vimos cómo el movimiento cívico-militar que lideró nuestro comandante supremo eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, sembró la esperanza en un pueblo que no descansó y que forma parte del contexto del bloque histórico de la patria bolivariano, de las grandes luchas que hemos librado. Esa última década del siglo XX, cuando vimos que no había ni dinero para pagar los sueldos de los empleados públicos y vimos cómo la transición de un presidente que era con antejuicio de mérito sacado y colocado a orden de la justicia,
y veíamos lamentablemente cómo el pueblo sufría. Pero la voz de Chávez llegó y nos dio una esperanza a todos, porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana había perdido su norte en 1989. Y con la Revolución Bolivariana, cuando nace con un hombre coherente en su pensamiento y que vino con la propuesta sabia de materializar el sueño de nuestro libertador Simón Bolívar, que era alcanzar la máxima suma de felicidad posible, para nosotros se nos abrió un nuevo mundo como soldados y como venezolanos. Ya el siglo XXI es otra historia, mi coronel. Bueno, ahí está, ya Romero Bolívar nos hizo un pasaje por la historia, conciencia revolucionaria, de eso se trata este programa, ¿no? De crear conciencia. Decía Chávez que el poder más grande que hay sobre la faz de la tierra, después del poder de Dios, es el poder de la conciencia de un pueblo, y bueno, y ese poder de la conciencia lo resumía Chávez diciendo que es saber de dónde venimos, esa carga histórica, eso que nos está hablando nuestro comandante general Romero Bolívar, ¿verdad? De una historia corta, pero si vamos mucho más allá, una historia de resistencia al invasor español desde el siglo XVI, desde el inicio del siglo XVI en adelante. Es un pueblo, pues, que tiene toda una historia heroica. Vamos a escuchar, de eso se trata este programa, la dinámica de escuchar audios. En este caso vamos a dedicar el programa a el análisis que hace nuestro ministro de la Defensa, Padrino López, sobre ese extraordinario ejercicio de los cuarteles van al pueblo, ¿no? Y ahí siempre Padrino López nos orienta. Es muy pedagógico las orientaciones de Padrino López. Así era, Padrino López, compañero mío de promoción, y él cuando nosotros estábamos haciendo cursos de Estado Mayor, cursos de infantería, él es infante como yo también, en la escuela de infantería, era un líder que se preocupaba porque nadie del curso quedara rezagado, le daba clases. Cuando uno veía a veces otro compañero quítate tú para ponerte yo, yo quiero sacar más nota que tú, él era el compañero que nos unía a todos. De verdad que es un gran líder y gracias a Dios contamos con él como ministro de la Defensa en estos momentos y le ha tocado grandes momentos, ¿no? Vamos a escuchar, entonces, en esta parte vamos a escuchar al presidente Maduro en primer lugar, también con un mensaje de fervor patriótico. Eso fue en la instalación, muy importante este evento, del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. Ahí vi, fíjate que esto de la Unión Nacional para defender la patria va más allá de partidos políticos, ¿verdad? Es defender el gentilicio venezolano, defender nuestra cultura, defender nuestros principios, nuestros valores, nuestra historia. Por ejemplo, me gustó mucho ver ahí, por ejemplo, a la rectora, felicito a la rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo, por ejemplo, ¿verdad? Pese, ella tiene una posición distinta, ¿verdad? Frontal, pero a la hora de defender la patria, bueno, dio el ejemplo, un paso al frente. Escuchemos entonces al presidente Nicolás Maduro instalando el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, violando todas las leyes internacionales, todos los tratados, acuerdos internacionales y la Carta de Naciones Unidas, ha sometido a nuestro país a una guerra multiforme y particularmente en las últimas 5 semanas a una amenaza absolutamente repudiable, criminal e inmoral, que ha hecho despertar el espíritu patriótico. Y yo puedo decir hoy, por Venezuela, lo que corre es un fervor patriótico de amor profundo por el derecho que tenemos a la paz, por el derecho que tenemos a la soberanía, a la autodeterminación. Esta coyuntura que tiene raíz en un intento imperial del gobierno de Estados Unidos de apoderarse de nuestras riquezas, de generar un cambio de régimen, de imponer en el país un gobierno títere y de venir con la degollina de Boves, tiene una raíz internacional. Y el camino para nosotros contener la amenaza, neutralizarla y derrotarla plenamente y que triunfe la paz es la unión de todos los sectores
de Venezuela por encima de distingos políticos, ideológicos, de colores, de cultura, de raza, de religiones. Unión nacional, unión nacional, unión nacional. Bueno, Romero, hoy tenemos a nuestro comandante en jefe hablando pues de la Unión Nacional y del fervor patriótico que hemos observado en las calles. Ahora tú lo has visto mucho más de cerca, tú has visto ese fervor patriótico de nuestro pueblo humilde, pues acudir al llamado de la defensa de la patria. ¿Qué nos puedes decir tú de ese fervor, de lo que es la paz nacional y cuál sería la mayor fortaleza de ese ante precisamente a ese enemigo, ¿verdad?, tan poderoso que nos agrede como es el imperio de los Estados Unidos, que ya todos sabemos que lo que quiere es nuestro petróleo, pero las palabras sabias de Romero Bolívar nos orientarán más al respecto. Efectivamente, mi coronel. Primero déjeme responderle como soldado y como venezolano, o como soldado venezolano. Vengo de una formación de un cuartel muy parecido como fue usted, más antiguo que yo. Tenemos un constructo mental que nos lo dieron en una república totalmente diferente a la que vivimos, en la Revolución Bolivariana, donde existía el militar y el civil. Y aun cuando había una división, yo vengo de una clase humilde, social, donde vivía en mi zona, en mi parroquia, y compartía con mis compañeros, y cada vez que me iba para el cuartel me aislaba de la realidad, porque era otra cosa. Nos decían que teníamos que estar ellos por su lado y nosotros por el nuestro. Era totalmente diferente a lo que era. Sin embargo, a uno lo siente el clamor de nuestros compañeros y amigos que hacen vida desde que uno nace en su sitio de donde uno vive, donde uno estudia, y cuando logra pasar todo lo que les comentaba anteriormente como parte de la historia y llega la Revolución Bolivariana y llega nuestro comandante supremo y eterno y nos dice, la Fuerza Armada a la calle, a ayudar al pueblo, donde debe estar. Empecé y recuerdo como si fuera ayer, algunos de la extrema derecha y algunos de la oligarquía venezolana empezaron a criticar, generales vendiendo papa, generales vendiendo cebolla. Qué horror la Fuerza Armada. Totalmente. El Plan Bolívar 2000, ¿tú de qué grado tenías ahí con el Plan Bolívar 2000? Era teniente, primer teniente. Okay. Jovencito, pues. Primer teniente ascendiendo a capitán al 2001. Entonces, y cuando vemos la coherencia de nuestro comandante eterno, nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, que él nos hablaba prácticamente ese árbol de las tres raíces. Y nos hablaba de tres líderes que eran esencial para entender lo que pasaba en nuestro país y el camino que tenía que enrumbarse nuestra patria para poder alcanzar ese sueño de Bolívar, que es la máxima suma de felicidad posible. Y en esas tres raíces teníamos a Ezequiel Zamora, tierra y hombres libres, la tierra. Teníamos a Simón Robinson, a Samuel Robinson, Simón Rodríguez. Inventamos errado, tenemos que ser originales, inventamos o erramos. Y al líder, que era nuestro libertador Simón Bolívar. Libertador que admiré porque en mi infancia mi abuelo me inculcó y me enseñó a entender quién fue el padre de la patria, quién fue Simón Bolívar. Y como soldado fui avanzando, vi la revolución, vi los cambios y me acerqué a nuestro pueblo. Ya era más coherente con el sentimiento de amistad, de cariño que sentía por por el sitio donde yo nací, por todo lo que yo viví. Éramos más aproximados a nuestra realidad. Ya no tenía diferencia que porque era militar no podía hablar con fulano, no podía entrar a alguna parte, eso había cambiado. Pero mayor cambio sentí, aun cuando hice mi carrera en toda la frontera, por ser arma de caballería blindado y fuerzas especiales, vi y sentí el clamor popular y vi cómo crecía nuestro país. En esa primera década de este siglo XXI, el progreso de nuestro país se sintió enormemente. Las acciones de nuestro comandante supremo eterno y la coherencia que él tenía en su verbo y en su accionar nos permitía ver que era posible. Lo primero que yo pensaba cuando llegó nuestro comandante supremo y él decía, tenemos que organizar al pueblo. Yo decía, difícil organizar al pueblo, porque fíjese, hasta las direcciones de nosotros son enredadas, nosotros no tenemos números, en la calle tal, cerca de la Matemango, donde está el kiosquito en la Reja Azul, ahí vivimos. Esa es la referencia para uno llegar. Yo veía casi imposible esto, pero cuando él empezó a hablar de organización y fui creciendo dentro de la carrera militar y vi cuando participábamos, cómo éramos de democrático, cómo éramos de ordenado para ir organizando, los consejos comunales que empezaron golpeando, pero fue posible llegar a eso y sentía a mi pueblo que luchaba y creía en lo que estaba haciendo. Nunca me imaginé que iba a ser comandante general de la milicia. Cuando llego a la milicia, yo soldado de la República, y me doy cuenta que es un componente
de nuestra Fuerza Armada, pero realmente especial. Es donde el clamor del pueblo en realidad, con ese sentido patriótico y nacionalista y ese amor, el amor que hablaba de Chávez, de amor con amor se paga, lo siento en mi cuerpo y en mi alma. Yo me siento profundamente orgulloso de haber llegado allí. Ahí realmente terminé de sentirme que estaba en la Venezuela que conocí cuando era un niño y la Venezuela que soñé y que sueño todavía y mantengo, que alcanzaría la máxima suma de felicidad posible, que es el libertador Simón Bolívar. Entonces en la milicia veo que nos estamos organizando. Realmente la milicia para un soldado tiene que abrir y doblarse esa formación cuadrada que una forma u otra daban en la Cuarta República y que poco a poco fui flexibilizando y que terminé flexibilizada acá en la milicia cuando mi pueblo me hablaba y me decía sus realidades, me contaba sus realidades y aún así, con miles de dificultades, ellos decían, aquí se puede, aquí vamos hacia adelante porque este sueño lo vamos a materializar, un mundo de esperanza que me brinda la milicia. Bueno, ahí en la milicia entender, comandar la estructura base era lo más complejo. Entender lo que era más allá de los que nos fuimos formados en los cuarteles y entender cómo el pueblo asimilaba el ser militar sin haber ido a un cuartel, sin haber sido formado en una escuela militar. Ellos entendían la importancia que era defender y contribuir con el desarrollo. Entonces me di cuenta, es ayudar a su organización, dándole a conocer los sistemas de armas que tiene la República, el método que tenemos para hacer la lucha, sin perder su originalidad, que es ese espíritu y ese ímpetu libertario e independentista. Entonces la estructura cerca la aprendí poco a poco. Usted me ha ayudado muchísimo, Miguel Gil Rodríguez y grandes hombres que han pasado por la milicia y que están en la milicia y que nos explican a diario para entender, porque cuesta a un soldado entender muchas cosas. Pero con el sentimiento nacionalista y patriótico, el pueblo se comunica y se entiende. Muestra de esto es que coincidencialmente nos toca vivir esta amenaza sin igual, sin precedente, que sin formar parte de nuestra historia ni de nuestra soberanía, nos pone en riesgo la posibilidad de destruir lo que tanto nos ha costado construir en estos tiempos, como es la paz, y pone en riesgo la integridad territorial y la soberanía nacional. Allí veo cómo el pueblo empieza a atender llamado que le hace nuestro comandante en jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, y a su vez veo cómo se empieza a materializar eso que nos enseñaron pequeños. Cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla. Bueno, mi comandante en jefe puso a sonar el clarín de la patria y Venezuela automáticamente le dice a sus hijos, únanse porque estamos en riesgo. Únanse para defendernos. Defender que es lo que más amamos, nuestra tierra, nuestra familia y nuestra libertad. Es allí donde la estructura base, y tengo que reconocer la fortaleza que tiene la parte política, porque la parte política es que materializa las directrices que pueden esperanzar al hombre a alcanzar el objetivo supremo, que es su felicidad. Y la felicidad aquí en Venezuela tiene clara cuál es el pueblo. Sabe y materializa que es la máxima suma de felicidad posible. Es donde todos podamos tener un hogar, todas las familias puedan tener su hogar, un hogar sólido que pueda estar equipado que cubra las necesidades para vivir en armonía, que tenga un baño, que tenga un cuarto, que pueda tener una mesa donde se sienta a comer, que los estudios de sus hijos estén garantizados de manera gratuita y pueda estudiar lo que quiera. No es que le tengan que mentir diciéndole, yo quiero ser arquitecto, pero yo soy pobre, no te puedo decir que vas a ser arquitecto porque no tenemos cómo pagarte. No, el Estado vela por la formación de sus miembros, de sus ciudadanos. Igualmente que esté enfermo y no se muera porque no se pudo hacer una radiografía, una tomografía o un estudio de estos costosos que normalmente es imposible acceder a ellos en las clínicas privadas, sino que exista todo esto. Esto suma esa fuerza que mueve a este pueblo a organizarse y a entender la importancia que tiene cumplir con 2 artículos que establece la Constitución, como el 322 y el 326. La defensa es de todo venezolano y toda venezolana. Ah, ok, está bien. ¿Y cómo yo defiendo? Necesito una orientación, Ahí está la milicia bolivariana, ahí está el partido político, ahí está la enseñanza de cómo nosotros tenemos que hacer para con nuestro conocimiento, nuestro saber, nuestra profesión, que no necesariamente tiene que ser empuñando un arma, sino con lo que él domina, dando ese aporte tan importante para alcanzar lo que se llama la defensa integral. Nuestra doctrina está clara, es una doctrina autóctona, propia. No la heredamos de la Escuela de las Américas ni la copiamos de otra nación. Es propia a nuestro origen, es propia a nuestra historia
y a nuestras necesidades. Si algo tenemos en el pueblo venezolano y la milicia bolivariana, es que es la claridad de lo que queremos, es la claridad de lo que tenemos que hacer. Entonces, la estructura base de la milicia, que es el pueblo comandando al pueblo, es que es donde se puede apreciar, solo el pueblo salva al pueblo. Allí vemos cómo en los municipios, con la nueva estructura que aprobó nuestro comandante en jefe, presidente de la República, que firmó el decreto este fin de semana, donde se crea una ADI por cada municipio, donde vemos que el Estado comunal se empieza a materializar con los circuitos comunales, donde existen sus voceros y entre las vocerías está la milicia como una jefatura, como un comandante en el circuito comunal de la defensa integral, que se fusiona con lo popular, lo militar y lo policial, con un cuadrante de paz por cada circuito comunal, con nuestras BPEDI, que son el punto y círculo, que es la base popular de defensa integral, que es el punto de encuadramiento que lo manejamos y lo entendemos así los militares, que es por donde allí, sin necesidad de agrupar a la gente, se puede comunicar con las dependencias que dependen de ese punto estratégico de encuadramiento que es la BPEDI, a la base, y la base es la comunidad, la UPEDI, la Unidad Popular de Defensa Integral. Esta UPEDI, esta BPEDI y este circuito comunal está atado con la estructura organizativa social del pueblo que dijo nuestro comandante supremo y que el pueblo ya concibió y existe como tal. Donde está el jefe de calle, donde está el jefe de clase, donde está el jefe del eje político, donde está cada una de esas estructuras que vela para materializar el sueño, la máxima suma de felicidad. Unidos, socializados, coherente con nuestra revolución bolivariana, con nuestros sueños, estamos logrando enfrentar, porque es lo que estamos haciendo ahorita, a la gran potencia destructora que existe en el mundo, como son los Estados Unidos de Norteamérica, que se puede ver cómo ellos agarran y desplegan una flota para amenazarnos, teniéndonos bajo el alcance de sus grandes armas, poderosas armas que no podemos desconocer, nuestra integridad física, nuestra libertad y nuestra patria. Entonces el pueblo, entendiendo todo esto y el conocimiento pleno de esta historia maravillosa de grandes luchas liberadas y libradas, y que hemos sido invictos, porque de Carabobo para acá además nunca nos han derrotado, aun cuando estamos en situaciones difíciles. Romero Bolívar, excelente posición. Uno queda asombrado, lo que llaman el milagro de la milicia. Los oficiales nuestros que se graduaron en la academia, cuando llegan a la milicia, bueno, llegan así, bueno, ¿qué es esto? Porque es diferente pues de la enseñanza que nos dieron en las academias. Pero luego se hace esa fusión y bueno, tú acabas de hacer una exposición sumamente clara de la misión. Bueno, seguimos conversando con el comandante general de la milicia bolivariana, Orlando Romero Bolívar, que nos hizo una clase magistral en pocos minutos. Se vino desde 1989 del Caracazo para todos esos años, bueno, y llegó a lo que la milicia es hoy en día, pues. Y cómo la milicia hace ese milagro, y así fue concebida. La milicia es la bisagra perfecta entre el pueblo y, vamos a llamar así, los componentes regulares o tradicionales que ha tenido nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero en estos días, vamos a escuchar acá algunos audios del análisis. En estos días se hicieron 2 ejercicios que, bueno, poco a poco hemos avanzando, la milicia va avanzando. La nueva doctrina militar, ¿verdad?, que se basa pues en el pueblo en armas, va avanzando cada día más, se va ajustando cada día más y vemos ese fruto de algo que está latente en nuestra sangre, ¿eh? Es que es como genético. Incluso hay teorías de eso, como el inconsciente colectivo de Carl Jung, que habla que los pueblos que tienen una historia heroica tienen, como se transmite, parece que se transmite genéticamente esa historia heroica, y hay momentos, circunstancias en la vida, como esta, por ejemplo, que estamos siendo asediados por el imperio estadounidense, donde entonces esas luchas de resistencia que vienen de nuestros pueblos originarios y que vienen de nuestros libertadores, encabezados por Simón Bolívar, ¿verdad?, y de ese pueblo en armas que traspasó nuestra frontera, no para someter pueblos, sino para libertarlos. Entonces llega y del inconsciente pasa al consciente, y de ahí se genera una fortaleza espiritual y una voluntad de lucha que es invencible en una guerra asimétrica. Pero vamos a escuchar entonces ahora a el ministro de la Defensa, a Padrino López, haciendo un balance de este último ejercicio que se realizó
que es el balance de los cuarteles van al pueblo y cómo él lo considera que fue un hito histórico, o sea, es un ejercicio histórico. Escuchemos a Padrino López. El día de ayer fue un día maravilloso, un día realmente hermoso, que comenzamos a registrarlo desde el toque de diana en los cuarteles. Esa fue la instrucción, toque de diana en los cuarteles de nuestra patria. Y de allí pues toda la preparación para irnos a las calles. Esa fue la instrucción de nuestro comandante en jefe, salir de los cuarteles al pueblo, de los cuarteles a las comunidades, de los cuarteles a los circuitos comunales, a las comunas, al campo, a la frontera, a los sitios más recónditos de todo el territorio nacional, a abrazarnos con nuestro pueblo. Estamos escribiendo doctrina de la buena, doctrina revolucionaria, porque definitivamente ha sido un hito en la consolidación del pensamiento militar popular de Venezuela, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de todo el país para la defensa integral de la patria. Bueno, fíjese, un hito histórico. Vamos a escuchar el segundo video de Padrino López antes de darle la palabra a nuestro comandante general de la milicia bolivariana, Romero Bolívar, porque bueno, es muy importante. Este hito histórico pasa entonces porque los cuarteles van al pueblo y le entregan las armas de la República al pueblo. Eso es un hito histórico. Le entregan las armas de la República al pueblo para que en fusión popular, militar, policial, bueno, defendamos la patria, que es responsabilidad, como ya lo dijo el propio Romero Bolívar, es responsabilidad constitucional de todos los venezolanos que sentimos y amamos esta patria. Escuchemos entonces a Padrino López. Y pudimos ver también entrega de armas a la milicia bolivariana en todas las plazas, entrega de armas, las armas del pueblo. Nosotros estamos desarrollándonos y adiestrándonos en un tiempo de paz para si en algún momento el imperialismo norteamericano se atreviera a pisar este suelo sagrado, bueno, cada hombre, cada mujer tenga una misión, tenga un arma y tenga un espacio territorial, un lugar donde hacer la defensa. Y esa es parte de nuestra doctrina. Así que pudimos ver pues cómo el pueblo recibía las armas de la República, porque ese pueblo mismo nos dio las armas a nosotros constitucionalmente. Pero la doctrina nuestra que hemos construido a lo largo de tantos años, el impulso que le ha dado nuestro comandante en jefe a la nueva doctrina popular, militar, policial, a esa estrategia nacional, bueno, las armas son del pueblo. El pueblo nos las dio y nosotros se las retornamos al pueblo. Así que es la perfecta unión, la perfecta fusión para las tareas de la defensa. Bueno, extraordinario análisis y palabras de Padrino López. Las armas son del pueblo. O sea, te estamos escribiendo doctrina. Fíjense, tú te pones a leer las redes sociales y a veces tú ves que hay venezolanos, bueno, se dicen llamar venezolanos, pero parece que son venezolanos. Hay una élite. Yo escribí un libro por allá y yo le dije, es la élite del poder. Y en el poder venezolano creó aquí en la Cuarta República un sistema de conciliación de élites tutelados y al servicio de los intereses de los Estados Unidos. O sea, esa gente actúa como si fuesen nacionales de los Estados Unidos, sin importarle, si parece que como que no se enteraron que aquí existió un pueblo en armas dirigido y comandado por Simón Bolívar, y que bueno, entonces ellos no entienden nada de esto. Entonces sería muy bueno que el comandante general de la milicia bolivariana le explique cómo es eso, que los cuarteles van al pueblo y que las armas son del pueblo, y por qué los militares le entregan las armas al pueblo. ¿Qué nos dice eso, Romero Bolívar? Bueno, la milicia bolivariana tiene 16 años desde su fundación en el proceso actual contemporáneo de nuestro país.
Y por primera vez, a raíz de esta situación extraordinaria y sobrellevada que nos planteó Estados Unidos al amenazar a nuestro país con la posibilidad de atacarnos y poner en riesgo todo lo que ya hemos hablado con anterioridad, hace que el cumplimiento de los del articulado de la Constitución en el 322 y el 326 y la conciencia del pueblo, entender que las armas las adquiere la República para defendernos. Estas armas son, con mucha humildad, adquiridas por nuestro país para defender nuestro suelo, nuestro pueblo, nuestra nación. Y es allí donde radica quizás la mayor importancia, porque sabiendo en este mundo donde se ha venido deteriorando todos los organismos que deberían de velar por mantener la paz, y citando a Manuel Kant de la paz perfecta que casi a veces es imposible, vemos un mundo donde al débil no lo respetan, lamentablemente. Aquí se impone la ley del más fuerte. Y nuestro pueblo reverde, con esta historia maravillosa independentista que le costó 3 generaciones a una generación de la historia de este país, que estuvo en la gesta emancipadora de nuestro país, vimos realmente cómo alcanzamos la libertad. Ahorita cuando se presenta la situación y el artículo de la Constitución hace que la Fuerza Armada, tras este 5º componente especial, donde vienen patriotas de manera voluntaria, porque no se obliga aquí a nadie, simplemente con su sentido común y el amor a este país, dicen presente para aprender a manejar las armas que nos pertenecen a la República y a la patria. Y citando al cantautor venezolano Ali Primera, que dice que la patria es el hombre, y cuando dice hombre es mujer y hombre, nuestro pueblo nos exige, porque él exige, el pueblo exige, con su empoderamiento que le da esta revolución bolivariana, porque hay que reconocer que es la revolución bolivariana que visibiliza a los invisibles, a los invisibilizados, que eran los estratos sociales más bajos, porque aquí nada más mandaban eran los estratos sociales altos, que eran los que ponían y quitaban a los ministros, y sobre todo los ministros más importantes, el presidente del Banco Central de Venezuela, el ministro de Finanzas, y los presidentes eran cómplices de esto, porque pertenecían a esa clase social especial que trataba de dirigir el país. Hoy en día el pueblo empoderado, sabiendo que su obligación y su deber es ese, y este amor que los mueve, le dice a la Fuerza Armada, aquí estamos, diciendo presente, alistándonos primero y registrando en ese componente especial que nos realmente rescata la parte humana de la Fuerza Armada que se perdió en un momento después de finalizado 1830, que llega a Páez. Bueno, ahorita cuando la Fuerza Armada, su conciencia clara, nuestro comandante en jefe, con la claridad de la organización del pueblo para defendernos, da las instrucciones y las directrices, cumpliendo con la ley, con la jurisdicción propia de la mente y del amor a la patria. Venezuela recibe de su Fuerza Armada las armas de la República para ejecutar el motivo por el cual se cumplió verdadero, no el del 89, que los soldados empuñaron las armas de la República, que era para defender el pueblo, para matar al pueblo. Ahorita no, ahorita se las entregamos al pueblo, nos abrazamos con el pueblo para lograr materializar esa fusión, esa fórmula perfecta, dice nuestro comandante en jefe, presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, popular, militar, policial, fusionado, fundido y unido en una sola alma que se llama Venezuela. Al entregar las armas vemos con el valor, el amor, porque primero es amor. Ese amor que hace que sientan la necesidad de defender en lo que creemos. ¿Y en qué creemos? En una Venezuela donde se materializa el sueño de Bolívar. En una Venezuela de paz y de alegría, porque nuestro gentilicio y nuestra idiosincrasia es de paz. Nosotros no somos guerreristas ni queremos confrontación con nadie, pero también tenemos dignidad que hace que no nos arrodillemos ante cualquier amenaza, ante imposiciones extranjeras. No, aquí las cosas los venezolanos resuelven los venezolanos. Entonces, cuando vamos y le entregamos las armas que son del pueblo para el motivo por el cual fueron compradas, que es para defenderlo, vemos cómo el amor de cada uno de estos venezolanos viene y le dice, sabiendo lo que eso significa, porque ahí se pone en juego es la vida. Dice, no, aquí estamos presentes porque este momento me obliga a mí venir a agarrar las armas de la República para prepararme a defender. ¿Qué va a defender? Su territorialidad, porque nuestro sistema es para defenderse territorialmente. No es porque yo voy a agarrar el caraqueño y lo voy a llevar para allá, para el Estado Bolívar. No. El caraqueño y dentro de Caracas, su parroquia, dentro de su parroquia, su comunidad. ¿Qué es lo que va a defender? Va a defender a su familia, va a defender su casa, va a defender su calle, su kiosquito, su bodega, como yo normalmente digo. Y qué mejor convicción que esa. Y esto le suma el conocimiento del territorio.
El que se mete en el territorio de alguien que ha vivido toda su vida, cómo le gana para moverse, que es tan importante, para avanzar, que es tan importante para ellos conquistar su objetivo. No, ellos van a conseguir a un pueblo que a través de sus símbolos patrios, la bandera, el escudo, el himno nacional, se está uniendo cada vez más para enfrentar a cualquier ente que pretenda primero alterar la paz. Porque como usted muy bien lo dijo, mi coronel, el enemigo no solamente está afuera, está adentro. Y lo vemos más que nunca en estos momentos donde vemos que ha mutado un poco la doctrina de ellos, que tratan de infiltrar para desde adentro debilitar y facilitarle al que está afuera su entrada. Es la traición que puede presentarse en los apátridas, que es ese tipo, esa clase social que pide intervención, que pide que nos bombardeen, que nos ataquen. Mira, pero entonces podemos decir, según esa posición tuya, ¿no? Ajá. Podemos decir que hemos vuelto a nuestras raíces, porque ¿qué hizo Bolívar? Bolívar le entregó las armas al pueblo para expulsar al invasor, ¿verdad? Que en ese entonces era el Imperio Español, pero no se quedó ahí, sino que entonces con ese pueblo en armas pasó la frontera y libertó lo que es Colombia, ahorita Ecuador, Perú y Bolivia, que pareciesen algunos países, exacto, que era parte de la Nueva Granada, era parte de lo que es Colombia ahorita, Panamá, por eso que se dice 5 naciones, pero Panamá pertenecía a lo que era la Nueva Granada, que es la actual Colombia. Y bueno, y parece que se hubiesen olvidado de algunos países de esa herencia, ¿verdad? Porque bandeja la oligarquía se impuso, en cambio aquí se impone es el pueblo. Vamos a escuchar el siguiente audio de Padrino López, que habla, ya se ha referido en varias ocasiones, el comandante general de la milicia, el mayor general Romero Bolívar, sobre ese hecho, sin duda alguna, que marcó, ¿verdad? Dice, partió la historia en dos de Venezuela, ¿verdad? Que inicia con el 27 de febrero, empieza como una etapa según el criterio de los tiempos históricos de Fernán Brodel, de la Escuela de los Anales, como un tiempo coyuntural, un tiempo de ruptura de un tiempo estructural de dominio de esa élite del poder, que era un sistema político de conciliación de élites tutelado y al servicio de los Estados Unidos. Parte ahí ese 27 de febrero de 1989 y Vladimir Padrino López nos hace algunas reflexiones sobre esa fecha. Escuchémoslo. Y quiero decir lo siguiente. Ayer que viví esta experiencia en lo personal, querido hermano, compañero general en jefe, una experiencia maravillosa porque yo tengo aquí en mi memoria aquel triste capítulo oscuro, tenebroso de nuestra historia republicana, que fue en el año 1989, cuando esos tanques que ustedes ven allí en sus imágenes, cuando esas ametralladoras .50, 762 milímetros salieron a las calles, no salieron a darse un abrazo con el pueblo como nos los dimos ayer, sino salieron a masacrar un pueblo, a disparar contra los edificios. Yo cuento esto con mucha tristeza, porque yo siento que utilizaron el espíritu real, ético y profesional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo utilizaron y lo emplearon para el mal. Una cosa tan oprobiosa, tan negativa, como es apuntar con los propios fusiles del pueblo al pueblo y masacrarlos. Es un recuerdo pues que tengo aquí, repito, muy triste, pero es recuerdo al fin. Y son las comparaciones que hay que hacer en el tiempo. No es irnos atrás a la historia de manera inútil, sino comparar, porque el pasado moldea el futuro. Y yo les digo a las nuevas generaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tiene otra formación hoy en día, que tiene una conciencia cívica, que tiene una consistencia de su deber cívico, que es la base de todos los demás deberes, incluyendo el deber militar. La Fuerza Armada, los jóvenes de hoy, tienen muchísima más conciencia, para lo cual nosotros estamos y existimos en esta. Bueno, la conciencia histórica, fíjense que el comandante general, ¿verdad? Romero Bolívar, comandante general de la milicia bolivariana, viene refiriéndose a ese hecho en toda su intervención
viene refiriéndose a ese hecho histórico del 27 de febrero de 1989. Yo era teniente, yo era teniente en la compañía de honor 24 de junio, era compañía, ahora es un batallón, compañía de junio. Y a mí me dieron la orden de disparar contra el pueblo, no me lo contaron, me la dieron. O sea, yo era teniente. Y me mandaron a que le echara plomo a los que estaban allá estaba el pueblo, bueno, reunido en lo que es el mercado mayorista ese que está en Tucuyito, ¿no? Bueno, y ahí es lo que estaba el pueblo, bueno, el pueblo con hambre, un pueblo y ahí lo bueno, incluso ahí nosotros no cumplimos la orden de disparar contra el pueblo, pero un teniente que estaba ahí, no voy a decir el nombre, tuvimos que amarrarlo y meterlo en el calabozo con un sargento que llaman Carlos Alcántara. Carlos Alcántara era sargento, amigo ahorita de Gil Rodríguez. Saludo aquí a mi general de división Gil Rodríguez, ¿no? Al vicealmirante Gilberto Rojas. Gilberto Rojas, fíjate lo que es la historia. Gilberto Rojas era teniente de fragata. Cuando la última vez que yo era capitán y estábamos en el Catatumbo, en la base del Catatumbo. Nosotros patrullábamos por todo el río Catatumbo, allá en el sur del lago de Maracaibo. Bueno, nos hostigaban y nos atacaban el puesto todas las noches. Ahí nosotros tenemos experiencia. ¿Quiénes? ¿Quiénes habían ahí? Habían tomado los paramilitares toda la zona fronteriza de Colombia para sembrar droga, ¿verdad? Eso es allá en Colombia donde siembran la droga, ¿no? Aquí nosotros somos un país libre de droga. Pero me fui para otro lado en el saludo porque me recordé allá, pues, una anécdota con Padrino López. Fíjate, una anécdota con Padrino López de este hecho del 27 de febrero de 1989, que sin duda alguna fue lo que produjo el 4 de febrero. Este hecho del 27 de febrero de 1989 es el padre del 4 de febrero. Nosotros vimos cómo el ejército, eso fue una humillación para todos nosotros que estábamos ahí. Y entonces vino, la anécdota ocurrió años después, con el golpe de Estado del 2002, el 11 de abril del 2002. Yo me fui, nuestra promoción, ¿verdad? Éramos tenientes coroneles y estaba el 99% de los batallones estaba comandado por esa promoción porque era la última promoción de 30 años. Es decir, que hubo ascenso a teniente coronel, al año siguiente no hubo ascenso a teniente coronel, ni el otro hubo ascenso a teniente coronel, hubo ascenso precisamente en el 2002, en julio de 2002 hubo ascenso a teniente coronel. ¿Qué pasó con eso? Que nuestra promoción represó los cuarteles y Padrino López era un líder. Entonces yo me fui, yo ya era diputado de la Asamblea Nacional, pues yo había ido a la Constituyente. Chávez nos llamó para ir a la Constituyente en 1999. Yo fui miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Y bueno, y era diputado en ese momento. Y me tocó ir a Maracay. Yo estaba ahí en la brigada de paracaidistas. Y bueno, yo siempre he sido muy amigo desde que estábamos en la escuela militar con Padrino López y lo llamo. Mira, Padrino, ¿cómo es la situación allá? Padrino estaba comandando el batallón Bolívar. Y le pregunto a Padrino, mira, ¿cuál es la situación en el fuerte? Y Padrino me dice, bueno, aquí hay mucha confusión. No sabemos en realidad qué general está metido en el golpe y quién no está metido en el golpe. Pero les digo algo, compañeros. Nosotros nos reunimos en el batallón Ayala, nos reunimos y tomamos una decisión. No le obedecemos ninguna orden a ningún oficial que diga que vayamos a disparar contra el pueblo. Eso del 27 de febrero de 1989 jamás se irá a repetir. Nosotros, nuestro destino es unido con el pueblo. La Fuerza Armada obedece lo que diga el pueblo. Eso me lo dijo Padrino clarito y yo dije, bueno, listo. Cambió ya, hemos dado un paso fundamental en el cambio de la doctrina militar. Me extendí un poco en el comentario, porque es bien pertinente, eso para mí fue muy significativo, ¿verdad? Pero eso es lo que levantan este tipo de programas al tener esta oficialidad, que indudablemente es más joven. ¿Tú te graduaste en qué año, Romero Bolívar? En 1993, mi coronel. En el 93, bueno, casi como 9 años le llevamos lo que nos llevaba Chávez nosotros, ¿eh? Chávez nos llevaba, cuando yo entré a la Academia Militar, Chávez era teniente, nos llevaba 9 años. Bueno, yo le llevo 9 años y Padrino a Bolívar. Pero bueno, te quedan 4 minutos, Romero Bolívar, para que despida este grandioso programa, que a mí me dejó picado como invitado. Yo creo que tus oyentes también necesitan una segunda parte, pero adelante.
Bueno, mi coronel, lo que le puedo decir en base a estos eventos que estamos viviendo y estas experiencias que hemos contado, sobre todo los se ha sido estas últimas semanas, desde que comenzó la amenaza por parte de Estados Unidos, que el pueblo, como usted citaba, tiene en sus genes ese espíritu libertario e independentista, que lo transforma en un pueblo digno y bravío a la hora que le toque defender o que se le ponga en riesgo lo que amamos. ¿Qué amamos? Nuestro país. Efectivamente, la idiosincrasia venezolana es netamente nacionalista y patriótica. Que existan algunos apátridas, porque no se le puede llamar de otra forma, que pretendan que aquí vengan extranjeros a pisar nuestro suelo para derramar lo más sagrado que es la sangre de nosotros venezolanos, se van a encontrar con una muralla de amor, de moral, de dignidad, de valentía, que es la de Venezuela. Porque Venezuela grita en este momento de manera muy figurada con sus acciones que Venezuela se respeta. Y la milicia bolivariana, quinto componente especial de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, está reuniendo y agrupando a todos los venezolanos que le están diciendo presente al clamor de Venezuela. Únanse para defendernos, únanse para alcanzar los objetivos más sagrados que tenemos, que fue el que señaló el libertador Simón Bolívar, la máxima suma de felicidad posible. Ejemplos, hay muchos. Las armas están y ya sabemos de quién son. Son del pueblo para defenderse, son de la patria, que es el pueblo, para defenderse. Y nosotros estamos haciendo todo como está establecido en nuestros planes, de manera ordenada, como lo dirige y de manera excelente nuestro comandante jefe, presidente constitucional de la República, con calma y cordura, con respeto a los asuntos internos de los demás países y con la exigencia que tiene derecho todo nación y todo país, que es exigir respeto y es defender lo que tenemos. Bueno, ya ustedes están viendo que con esa exposición que hace nuestro comandante general de la milicia bolivariana, ya es un hecho eso, ese más que un lema, es un hecho que pase lo que pase y en cualquier circunstancia nosotros venceremos. Bueno, Venezuela vencerá. Le pedimos este programa Hablando de Poder hasta su próxima edición el martes que viene.